El templo de la Veracruz es para nosotros como un emblema, como un símbolo. Él es como una síntesis de Medellín. El sacerdote Fernando Bernal, un apasionado investigador y erudito de la historia, se dedicó incansablemente a desentrañar los misterios y riquezas culturales de los templos e iglesias que adornan el corazón de Medellín. Yo nací en el Hospital de San Vicente de Paúl y al otro día, cuando tenía un día de nacido, me trajeron a esta casa donde me están haciendo esta entrevista que está en el centro de Medellín. Entonces yo quiero el centro de Medellín, soy un ciudadano del centro de Medellín y como sacerdote pues tengo mucho interés en los templos del centro de Medellín. Entonces me he dedicado a estudiar la historia de la Veracruz, de la Candelaria, de San José, de San Ignacio y he empezado también de la catedral. Su compromiso lo llevó a investigar en los rincones más profundos de la iglesia de la Veracruz, un monumento cargado de historia, anécdotas y una riqueza cultural que ha marcado la vida de la ciudad. La idea fue de una serie de personajes que había en Medellín que se consideraban como forasteros. Querían como una ermita que fuera como en cierta manera de ellos y en la cual tuvieran lo que se llamaba en la época asiento y sepultura. Asiento y sepultura. Quiere decir que en la iglesia había asientos, sillas con sus nombres marcados, donde ellos se sentaban y donde nadie más se podía marcar. Por ejemplo, yo podría tener un reclinatorio que decía Fernando Bernal y ese era para mí, asiento. Y que cuando yo me muriera, me enterraran ahí en la iglesia. Porque tal vez uno no cae en cuenta que en esa época en Medellín no había cementerios, sino que todos los difuntos los enterraban en los pisos de las iglesias, lo cual pues era para nosotros una costumbre pues espantosa, ¿no? Seguramente estas iglesias del centro, si se cavara, se encontrarían multitud de restos, porque entonces ellos querían tener asiento y sepultura y empezaron en ese año que les digo a construir pues el templo de la Veracruz. Su incansable labor culminó en la creación de un libro que desvela los secretos de este santuario, ofreciendo a los lectores un fascinante viaje a través del tiempo y la espiritualidad que se entrelaza con la arquitectura y el legado de esta joya religiosa. El libro se llama La Veracruz y su plazuela, o sea, yo quise analizar no solamente el templo mismo, sino también el entorno, porque en el entorno de la Veracruz ocurrieron acontecimientos importantes. Así puedo mencionar brevemente, por ejemplo, Atanasio Girardot, que sabemos quién fue, recordemos la unidad deportiva Atanasio Girardot, pues él se crió ahí al lado de la Veracruz. O por ejemplo, el primer tranvía que hubo en Medellín se llamaba el tranvía de sangre, y se llamaba el tranvía de sangre porque era tirado por mulas. Ese tranvía de sangre tenía su punto de partida en la Veracruz. Yo creo que la historia de los templos del centro de Medellín es muy importante. Naturalmente, Medellín es fundamentalmente una ciudad creyente católica. Para nosotros como creyentes los templos son importantes, pero yo aún diría que para personas que no sean creyentes, de todas maneras los templos son el reflejo de una historia, el reflejo de unas costumbres, el reflejo de todo un acondicionamiento social. De modo que cuando tú investigas la historia, por ejemplo, de la Veracruz, estás descubriendo muchos elementos sobre Medellín.